La sepultura y resurrección de Jesús. Porque la sepultura es también un suceso en el que Cristo se humilla, nada menos que eso puede ser el tener que descender a la tumba. La resurrección, en cambio, es el principio de esa otra etapa llamada de elevación, porque en ella el Señor fue elevado a una más importante posición que la que ocupaba anteriormente. La sepultura. Después de las dolorosas horas en que Jesús estuvo colgado en la cruz, llegó el momento de la muerte. Algunas cosas extraordinarias habían sucedido, como por ejemplo la rotura del velo del templo, Mateo 27, versículo 51, un temblor de tierra y la conversión del centurión que guardaba el lugar. Uno pensaría que eso habría sido el fin de la obra de Cristo. Sin embargo, era necesario aun que fuese sepultado para experimentar así todo el proceso humano en su integridad. Jesús debía conquistar también el sepulcro para ser el Salvador perfecto. Era costumbre entre los judíos que nadie debía permanecer colgado en una cruz durante el día sábado. Por eso, unos varones piadosos, entre los cuales estaba José de Arimatea, vinieron a pedir permiso para dar sepultura al cuerpo del Señor. Era viernes y Jesús fue puesto en una tumba nueva. Las autoridades pusieron una fuerte guardia frente al sepulcro sellado porque temían que sus discípulos viniesen de noche y robasen el cuerpo del Señor. La verdad era que Cristo había profetizado antes de morir que al tercer día resucitaría de entre los muertos. La resurrección. Muchas historias se han tejido alrededor del relato bíblico de la resurrección. Conviene examinar estas teorías por ser interesantes y para estar en guardia contra el error que tan fácilmente penetra en el corazón humano. Ideas erróneas sobre la resurrección. Los discípulos robaron el cuerpo y luego deliberadamente predicaron que Jesús había resucitado. Esto hace falso todo lo que los discípulos dijeron y los convierte en hombres de mentes por sufrir persecución por una mentira. Hombres locos por sufrir persecución por una mentira. Jesús simplemente se desmayó en vez de morir. A los 3 días se despertó de su desmayo y se fue del sepulcro, pero Jesús le comprobaron muerto, lo atravesaron con una espada y cómo podría remover la gran piedra frente al sepulcro. Los discípulos vieron visiones de Jesús después de su muerte y les pareció verdad, pero Tomás fue invitado a poner el dedo en los agujeros dejados por los clavos. La naturaleza de la resurrección era un hecho milagroso, obrado por Dios. Es imposible explicar la resurrección por medio de las leyes naturales. Es en todo sentido un milagro del poder divino. Resultó en un cuerpo glorificado del cuerpo de Cristo que salió del sepulcro. No era igual que el que tuvo antes de morir. Era sí el mismo cuerpo, tenía agujeros de los clavos, pero tenía cualidades distintas. Comprueba esto el hecho de que Jesús, después de la resurrección, podía comer, Juan 21:5, y podía también entrar en una habitación con la puerta cerrada, Juan 20:26. Resultó un cuerpo similar al que recibirán los redimidos en el día de la resurrección. Así lo explica el apóstol Pablo en Romanos 6:5. De esto también habla el mismo apóstol en 1 Corintios 15. La importancia de la resurrección. La doctrina de la resurrección es importante por las siguientes razones. Comprueba que Cristo era realmente Dios. Comprueba que Cristo conquistó hasta el último enemigo del hombre. Para los que tienen a Cristo como su refugio, no existe ya más ni la muerte ni el sepulcro. Significa que Dios estaba conforme con el sacrificio de Cristo. De no ser así, Dios hubiera dejado a Cristo en el sepulcro. Nos deja ver algo que nos sucederá a nosotros en el día de nuestra resurrección. ¿Cuál es el primer paso de la elevación de Jesús? Es la resurrección. ¿Por qué sepultaron a Jesús el viernes? Porque el día siguiente era el día de la Pascua y no podían hacer nada en ese día
era día sábado y no podían hacer absolutamente nada ese día. Menciona una teoría errónea sobre la resurrección. Una teoría errónea es que los apóstoles vendieron el cadáver. ¿Qué clase de cuerpo tenía Jesús al resucitar? Un cuerpo de carne y hueso. ¿Cómo se sabe que Dios estaba conforme con el sacrificio de Cristo? Porque lo resucitó de los muertos. Si no, lo hubiera dejado que se pudriera en la tumba. ¿Resucitaremos también nosotros? Sí, vamos a resucitar. Y vamos a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez.